Hay algo que he observado a lo largo de mi vida, en las mujeres de mi familia, en mis amigas, mis colegas, en las amigas de mis amigas y en muchísimas mujeres que quizás sean la gran mayoría. Cargan con historias enteras que jamás cuentan. Las razones son muy distintas unas de otras, ya sea por vergüenza, por miedo a exponerlo o a exponer, por terror a que las juzguen, a que las cuestionen, a que las miren diferente, a que las señalen o que las encasillen en algo, y otras simplemente porque no saben cómo empezar a hablar de algo que todavía les duele. Porque, a ver, a veces creemos que guardarlo, esconderlo, hacer que no pasó o enterrarlo en el fondo de nuestro ser es una forma de protegernos. Y se lo juro que las entiendo totalmente. En mi caso, yo sí he sido todo lo contrario. Yo todo lo cuento y mucho. Así te soy. Siempre lo he hecho. Lo que sí cambió en estos últimos años es la perspectiva desde donde lo cuento, pero siempre sentí la necesidad de contar lo que yo había vivido. Y he hablado de cosas que para muchas serían imposibles de contar. Durante muchísimo tiempo pensé que era porque yo era una mujer súper extrovertida, demasiado abierta, muy transparente y que no tenía miedo de mostrarme. Hasta que descubrí algo de mí. Mi necesidad de contar también tenía un porqué, porque durante muchísimos años de mi vida nadie me escuchó y yo necesitaba poner en palabras lo que me pasaba o lo que me había pasado. Necesitaba que alguien supiera, pero sobre todas las cosas necesitaba que alguien me entendiera. Necesitaba sentir que por una vez lo que me había pasado era importante para alguien, que yo les preocupaba. Y sí, lo logré en estos últimos 2 años de forma muy distinta, a través de mi hija, de un amigo, de una terapeuta, de mi psicóloga, de una red social e incluso desde mi carta natal. Sí, mi carta natal. Y con todo eso llegó una revelación brutal para mí. Yo necesitaba ser escuchada y mucho, pero lo que más necesitaba era escucharme a mí misma, era darme a mí eso que siempre esperé de otras personas. Necesitaba escuchar mi propia historia, conocerla, entenderla, reconocer todo lo que había pasado, comprender por qué me había pasado y por qué lo viví como lo viví. Y justo así y poco a poco empecé a entenderme a mí. Y aquí apareció algo que para mí fue muchísimo más importante. Entender que hay mujeres que aprendieron a callar porque hablar alguna vez les trajo vergüenza, miedo, rechazo, juicio o dolor. Y hay otras que, como yo, aprendieron a hablar porque durante demasiado tiempo sintieron que nadie las escuchaba. Y son respuestas totalmente diferentes, pero totalmente valederas y que en el fondo hay una necesidad parecida. Ser vistas, ser escuchadas, ser entendidas y sentir que lo que vivimos importa. Y ahora tengo la certeza de que por eso hablar de lo que nos pasa puede ser tan importante. Pero tienes que saber que cuando algo permanece dentro de nosotras durante muchísimo tiempo, a veces eso se convierte en un dolor que ni siquiera sabemos explicar. Y ese dolor puede terminar convirtiéndose en heridas que nos juegan en contra durante toda la vida, porque aparecen en nuestra manera de mirarnos, de valorarnos, de relacionarnos, de elegir, de reaccionar, de poner límites, de sentirnos suficientes o incluso de lo que permitimos. Y cuando esas experiencias han sido muy fuertes o se han repetido durante muchísimo tiempo, también pueden dejar huellas más profundas, porque cuando todo eso se queda dentro, empieza a salir de otras maneras, en la forma que elegimos pareja, en el miedo a que nos abandonen, en la necesidad de aprobación, en la dificultad para poner límites, en sentir que nunca somos suficientes, en justificar comportamientos que nos lastiman, en confundir control con amor, en dudar de nuestra propia percepción después de vivir manipulación o gaslighting, en sentir cosas por alguien que ni siquiera nos corresponde. Y a ver, eso no significa que todo lo que pasa nos pasa porque sea un trauma, pero sí significa que nuestra historia deja huellas. Por eso, para mí, ponerle palabras a lo que vivimos no es solamente contar una historia, también es empezar a descubrir por qué dejó esa historia en nosotras. Y amiga, les juro, cuando vi esto en mí, muchas cosas empezaron a tener sentido. Entendí que había una razón detrás de muchas cosas que yo hacía y que durante muchísimos años simplemente creí que eran parte de mi manera de ser. Y aclaro, con esto no estoy diciendo que tienes que contarle tu historia a todo el mundo. ¿O por qué no? Igual tiene que ser tu decisión. Pero tampoco creo que debas esconderla o callarla y mucho menos que tengas que guardar ese silencio para demostrar que no te dolió o que eres fuerte. Y hoy yo
Sí sigo contando mi historia. Sigo aquí hablando de lo que viví, de lo que me pasó y de lo que todavía estoy descubriendo. Pero hoy la cuento desde este lugar. La cuento porque así como a mí me ayudó en su momento a escuchar las historias de otras mujeres, quizás hay alguien del otro lado de la pantalla que vivió algo parecido y necesita escuchar algo que le ayude a entender su propia historia. Entonces, amiga, quizás puedes empezar a soltar tu dolor cuando encuentras un lugar seguro donde puedas decir, esto me pasó, esto me dolió, esto me cambió, sin vergüenza, sin tener que justificarte y sin sentir que tienes que pedir perdón por haberlo vivido. Porque cuando empiezas a ponerle palabras a aquello que durante tanto tiempo llevaste dentro, no haces que desaparezca para nada, pero sí puedes empezar a mirarlo de frente, a reconocerlo, a dejar de pelearte con esa parte de tu historia. Y poco a poco, eso que antes solamente era dolor, puede empezar a convertirse también en comprensión. Y justo ahí es una de las cosas más sanadoras que podemos hacer por nosotras mismas. No borrar nuestra historia, sino dejar de vivirla desde el mismo lugar donde la sufrimos. Entonces, sí, algunas callan y otras hablamos. Quizás ninguna de las dos estemos equivocadas. Simplemente estamos intentando lidiar con algo que quizás debió ser escuchado hace muchísimo tiempo. Así que, amiga, si hoy tú tienes algo guardado, ojalá encuentres ese lugar, esa persona, ese momento. Pero por sobre todas las cosas, ojalá encuentres dentro de ti ese espacio donde puedas empezar a escucharte a ti misma. Porque a veces pasamos toda una vida esperando que alguien nos escuche. Y un día descubrimos que la persona que más necesitábamos escuchar éramos a nosotras mismas.